Saludos a todos. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de la radicación, su definición, sus elementos y algunos ejemplos sobre la simplificación de radicales. Empezando por su definición, la cual nos dice que es buscar un número que multiplicado n veces que dé como resultado la cantidad del radicando. Es decir, buscar un número que multiplicado por él tantas veces nos dé como resultado la cantidad subradical. Debemos tener bien en cuenta también cuál es la operación inversa de la radicación, que es la potenciación, ya que cuando yo despejo una cantidad del radical, la voy a expresar como la base de un exponente fraccionario. Observando algunos ejemplos de lo dicho anteriormente sobre la operación inversa a la radicación, en nuestro primer ejemplo observamos la raíz de 2, que al despejarla nos da como resultado 2 elevado a un medio. Ese exponente fraccionario que va a estar compuesto por lo siguiente: el numerador, que va a ser el exponente de la cantidad subradical, y el denominador, que va a ser el índice del radical. En este caso, el exponente del radicando es 1 y el índice del radical, que es 2. Por ende, al despejarla vamos a obtener 2 elevado a un medio. En nuestro segundo ejemplo, observamos la raíz cúbica de 5 a la cuarta. Despejándola, vamos a obtener lo siguiente: 5 elevado a la 4 tercios, ya que el 4 es el exponente del radicando y tenemos el 3 como índice. En nuestro tercer ejemplo, vamos a realizar el caso contrario. Nos dan una base con un exponente fraccionario para que la llevemos a una raíz. Observamos que en nuestra fracción tenemos como numerador al 2 y como denominador al 3, los que nos deja dicho a nosotros entonces que estamos en presencia de una raíz cúbica. Nos va a dar como resultado la raíz cúbica de 6 al cuadrado. En nuestro último ejemplo, entonces, observamos que nos piden lo mismo que en el anterior. Tenemos una base con un exponente fraccionario para llevarla a una raíz. Observamos que nuestra fracción está compuesta por 5 en el numerador y 4 en el denominador, lo que nos deja dicho entonces que estamos en presencia de una raíz cuarta. Y nos va a quedar como resultado la raíz cuarta de 8 elevado a la 5. En nuestro segundo punto del tema de radicación, vamos a observar cuáles elementos componen a un radical. Lo primero que observamos es el signo. Luego, el radicando o la cantidad subradical, que es el número al cual le vamos a extraer la raíz. Lo tercero que observamos es el índice o el número de veces que debemos multiplicar por sí mismo ese número. Y de último, la raíz, que es la que se le obtiene a la cantidad subradical. Pasando a nuestro tercer punto sobre la simplificación de radicales, observamos nuestro primer ejemplo que nos piden simplificar la raíz cuadrada de 4. Para simplificar un radical debemos tomar el radicando y extraer los factores primos del mismo, de tal manera que sus exponentes sean divisibles con el índice. Cumpliendo con lo anterior, entonces, el radicando, en este caso, que es 4, lo podemos expresar también de la siguiente manera, como 2 al cuadrado. Y ahí observamos que el exponente del radicando es divisible con el índice del radical. El siguiente paso entonces sería, para poder extraer el radicando del radical, sería entonces dividir el exponente entre el índice y nos quedaría como 2 elevado a la 2 sobre 2. Realizando esa división en el exponente de 2 sobre 2 es igual a 1. Entonces 2 es el resultado de simplificar este radical. En nuestro segundo ejemplo
observamos que nos piden simplificar la raíz cuadrada de 16. Vamos a proceder igual que en el caso anterior. Vamos a extraer los factores primos de 16 de tal manera que su exponente sea divisible con nuestro índice. Dicho esto, entonces, podemos expresar el 16 como 2 a la cuarta, ya que son expresiones equivalentes. Entonces, vemos que el exponente de nuestro radicando es divisible entre el índice del radical. Para extraer el radicando del radical, vamos a proceder a dividir su exponente entre el índice del radical y nos va a quedar de la siguiente manera, como 2 elevado a la 4 sobre 2. Realizando la operación en el exponente de 4 sobre 2 es igual a 2. Entonces nos queda como resultado 2 al cuadrado. Vamos a realizar esta potencia de 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2, que es igual a 4. Entonces 4 es el resultado de simplificar la raíz cuadrada de 16. En nuestro tercer ejemplo vamos a proceder igual que en los casos anteriores. Nuestro radicando, en este caso 8, vamos a proceder a extraerle los factores primos de tal manera de que su nuevo exponente sea divisible con el índice. Extrayendo los factores primos de 8, lo podemos expresar de la siguiente manera, como 2 elevado al cubo. Entonces, podemos observar que el nuevo exponente del radicando es divisible con el índice del radical. Para poder extraer el radicando del radical, vamos a proceder a dividir entonces su exponente entre el índice y nos va a quedar de la siguiente manera, como 2 elevado a la 3 sobre 3. Realizando la operación entonces indicada en el exponente de 3 sobre 3 es igual a 1. Entonces 2 es el resultado de la raíz cúbica de 8. En nuestro cuarto y último ejemplo de la simplificación de radicales, observamos que nos piden simplificar la raíz cuarta de 32. Vamos a proceder igual que los casos anteriores. Vamos a proceder a extraer los factores primos del radicando, en este caso de 32. Extrayendo los factores primos de 32, podemos observar que nos da como resultado 2 a la quinta, ya que es equivalente a 32. Pero podemos ver que el exponente del radicando no es divisible entre el índice. Entonces, vamos a tratar de colocarlo de tal manera de que el exponente sea divisible con el índice del radical. Entonces, auxiliándonos de la propiedad de lo exponente de dos potencias con la misma base, podemos expresar 2 a la quinta como 2 a la cuarta por 2 a la una. Y observamos que 2 a la cuarta sí es divisible entre nuestro índice. En cambio, 2 a la una no. Cuando sucede esto, debemos entonces extraer lo que se pueda del radical y lo demás dejarlo a lo interno. Extrayendo entonces nuestro 2 a la cuarta del radical, va a salir como 2 elevado a la 4 sobre 4 y lo demás quedaría a lo interno. Realizando la operación fuera de radical entonces, de 2 elevado a la 4 sobre 4 es igual a 2 y todo lo demás queda igual. Entonces 2 por la raíz cuarta de 2 es el resultado al simplificar este radical. Espero que le haya gustado este video. Recuerden suscribirse a mi canal Matemáticas al Límite y seguirme en mi página de Instagram. Recuerden darle a la campanita para recibir más notificaciones de más videos.